El juicio del gran trono blanco, un evento que ha sido objeto de reflexión, temor y esperanza a lo largo de la historia cristiana. En Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión que es tan solemne como reveladora. Un trono majestuoso, resplandeciente en pureza, ante el cual comparecerán todos los seres humanos. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy no es solo qué significa este juicio, sino también, ¿estamos realmente preparados para enfrentarlo? Mientras avanzamos en este tema crucial, desentrañaremos lo que las Escrituras nos enseñan sobre este juicio final, quiénes serán los juzgados y qué significa verdaderamente para nuestra vida hoy y por la eternidad. Es un llamado a la introspección, un recordatorio de que cada decisión, palabra y acción será evaluada por aquel que tiene el poder de juzgar con justicia perfecta. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, se nos presenta este momento crucial en la narrativa profética. Allí, Juan describe cómo vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Es un detalle que no podemos ignorar. No importa tu posición, tu riqueza, tu influencia, todos estaremos ante el mismo juicio. Las Escrituras nos alertan que se abrirán libros, y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Este juicio no se basa en apariencias ni en excusas. Es un examen directo, imparcial y definitivo de nuestras vidas. Pero, ¿qué implican esos libros? ¿Qué tipo de obras serán examinadas? ¿Y qué esperanza podemos tener en medio de un escenario tan impactante? A lo largo de este video, exploraremos estas preguntas. Nos adentraremos en los textos bíblicos para entender lo que Dios espera de nosotros, lo que significa estar preparados y cómo nuestra relación con Él puede determinar nuestro destino eterno. Antes de seguir adelante, es vital recordar que este tema no es solo para los muy religiosos o los estudiosos de la Biblia, es para todos nosotros. En Romanos capítulo 14 se nos recuerda que todos daremos cuenta de nuestra vida ante Dios. No hay excepciones. Esta verdad debería impulsarnos a reflexionar profundamente sobre nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. ¿Estamos listos para dar cuenta? ¿O hemos dejado que las distracciones de este mundo nos alejen de lo realmente importante? Lo que está en juego aquí no es un premio temporal ni un reconocimiento humano, sino nuestra eternidad. A medida que avancemos en este viaje por las Escrituras, te invito a que abras tu corazón y reflexiones con sinceridad. Este video no busca infundir miedo, sino despertar en ti un sentido de urgencia, una decisión consciente de estar preparado para ese gran día. Porque, como veremos más adelante, la gracia de Dios nos ofrece una esperanza incomparable, una oportunidad de reconciliación y redención que está al alcance de todos los que creen. ¿Listo para descubrir la verdad sobre el juicio del gran trono blanco y cómo esto puede transformar tu vida? Entonces, acompáñanos en este recorrido, mientras exploramos cada detalle de esta impactante escena descrita en las Escrituras. Presta atención, porque lo que está en juego es demasiado importante como para ignorarlo. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del juicio del gran trono blanco, su descripción fue clara y poderosa, dejando una imagen que resuena a través de los siglos. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis se nos narra cómo vio un trono blanco de majestad suprema y al que estaba sentado en él, aquel ante quien huyeron el cielo y la tierra. Este detalle ya nos habla de la santidad absoluta de Dios, de cómo nada impuro ni imperfecto puede permanecer ante su presencia. Es el momento en que se manifiesta plenamente su autoridad como el juez soberano y perfecto. El texto nos indica que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante este trono.
Aquí encontramos algo que nos desafía profundamente. No hay distinción de estatus, edad, género o posición social. Tanto reyes como campesinos, tanto ricos como pobres, todos comparecerán. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto confirma que no habrá segunda oportunidad ni excusas posibles. Será el momento definitivo en que nuestras vidas serán evaluadas. Los libros que se abrirán en este juicio tienen un significado profundo. Según las Escrituras, uno de ellos es el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que han recibido la salvación por medio de Jesucristo. Este libro es mencionado varias veces a lo largo de la Biblia, como en Filipenses capítulo 4, donde Pablo habla de sus colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero también se abrirán otros libros que registran nuestras obras, nuestras decisiones, nuestras acciones, incluso las palabras que hemos hablado. En Mateo capítulo 12, Jesús advierte que de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Esto nos hace reflexionar sobre la seriedad con que debemos tomar cada aspecto de nuestra vida. La justicia de Dios es perfecta, y eso significa que nada quedará oculto. En el libro de Eclesiastés capítulo 12 se nos recuerda que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es un recordatorio solemne de que, aunque podamos engañar a otros o incluso a nosotros mismos, no podemos ocultar nada ante el Creador. Este juicio no será como los tribunales humanos, donde puede haber errores o corrupciones. Será un juicio perfecto, donde cada uno recibirá según lo que haya hecho. Sin embargo, a pesar de lo impactante de este escenario, las Escrituras también nos ofrecen esperanza. En 1 Juan capítulo 2, se nos dice que si alguno ha pecado, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto nos lleva al corazón del mensaje del Evangelio. Aunque somos culpables y merecemos condenación, Dios, en su infinita gracia y amor, nos ofrece salvación por medio de su Hijo. La pregunta crucial es, ¿hemos aceptado esa oferta de redención? Porque como dice en Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El juicio del gran trono blanco es un llamado a la introspección, pero también a la acción. Es un recordatorio de que nuestra vida en la tierra tiene consecuencias eternas, que cada decisión importa y que nuestra relación con Dios es lo más importante. No es suficiente ser buena persona según los estándares humanos. Lo que cuenta es si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Como dice en Romanos capítulo 3, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A medida que seguimos explorando este tema, es fundamental recordar que el propósito de este juicio no es simplemente condenar, sino también mostrar la gloria y la justicia de Dios. Es el momento en que Él demostrará que su palabra es verdadera, que su amor y su santidad no están en conflicto, sino que se complementan perfectamente. Cada acto de misericordia, cada advertencia, cada oportunidad de arrepentimiento que Dios nos dio a lo largo de nuestra vida será evidente y no habrá lugar para excusas. El gran trono blanco no es solo una imagen de juicio, sino también un momento de revelación divina. Es en este escenario donde la humanidad verá a Dios en su máxima autoridad y justicia, confirmando que su juicio es verdadero y justo.
En el Evangelio según Juan, capítulo 5, Jesús declara que el Padre ha entregado al Hijo toda potestad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. Esto significa que aquel que nos juzgará es también aquel que se hizo hombre, vivió entre nosotros y conoce nuestras debilidades. Pero al mismo tiempo, Él es el Dios eterno, puro y santo. Esta verdad debería hacernos reflexionar sobre la importancia de nuestra relación personal con Jesús. Cuando las Escrituras mencionan que los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante el trono, debemos recordar que esto incluye a todas las personas que han vivido desde el principio de los tiempos. Es una reunión universal donde nadie podrá evitar presentarse. En el libro de Daniel, capítulo 12, se nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Esta visión profética confirma que habrá dos destinos eternos, uno para los justos y otro para los que rechazaron la gracia de Dios. En este punto es crucial comprender que nuestras obras serán examinadas, no para determinar si hicimos más bien que mal, como si fuera un balance de méritos, sino para revelar si nuestra vida fue transformada por la fe en Cristo. En Efesios, capítulo 2, Pablo explica que no somos salvos por obras, sino por gracia, mediante la fe, y que esto no es de nosotros, sino un regalo de Dios. Sin embargo, también añade que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que nuestras obras son el fruto de nuestra fe, no la causa de nuestra salvación. En el juicio, estas obras serán el testimonio de si realmente vivimos una vida rendida a Dios. El libro de la vida es, sin duda, uno de los elementos más significativos en este juicio. Aquellos cuyos nombres están inscritos en él no enfrentarán la condenación eterna. En Lucas capítulo 10, Jesús les dice a sus discípulos que no se alegren tanto de que los espíritus les obedezcan, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Esto nos muestra que lo más importante no es lo que logramos en esta vida terrenal, sino nuestra relación con Dios y nuestra posición eterna ante Él. Sin embargo, para aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida, la Escritura es clara: serán lanzados al lago de fuego, lo que representa la separación eterna de Dios. En Apocalipsis, capítulo 21, se nos dice que este es el lugar reservado para los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Esto puede parecer severo, pero es un reflejo de la santidad de Dios y su rechazo al pecado. No se trata solo de las acciones externas, sino de un corazón que rechazó su oferta de salvación. Es importante destacar que este juicio no es para aquellos que ya han sido redimidos en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo nos explica que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero este es un juicio diferente, donde los creyentes recibirán recompensas por las obras que hicieron en obediencia a Dios. El juicio del gran trono blanco, en cambio, es el juicio final para aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador. Esto debería motivarnos a compartir el Evangelio con aquellos que aún no han oído o no han respondido a este mensaje de salvación. Como dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? La realidad del lago de fuego no debe ser tomada a la ligera, pero tampoco debemos verla solo como una amenaza. Es más bien una advertencia amorosa de un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como se menciona en 2 Pedro, capítulo 3. Es un recordatorio
de que cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados y para aceptar su gracia. El juicio del gran trono blanco no solo revela la justicia de Dios, sino también su misericordia, porque hasta el último momento Él extiende su mano para salvar a todos los que confíen en Él. Como dice en Isaías capítulo 1, aunque nuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que no importa cuán lejos hayamos caído, su sangre tiene el poder de limpiarnos y darnos una nueva vida. Al profundizar más en el juicio del gran trono blanco, es esencial recordar que este evento no es solo un momento de justicia, sino también una demostración del cumplimiento perfecto de las promesas de Dios. Todo lo que las Escrituras han anunciado desde el principio se confirma en este punto culminante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, después de 1905, describir el juicio, Juan nos muestra la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Este contraste resalta el propósito eterno de Dios, restaurar todas las cosas y establecer su reino en justicia. Pero solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida participarán de esta gloriosa herencia. La presencia del trono blanco en esta escena también tiene un significado profundo. El blanco simboliza pureza, santidad y perfección divina. Es un recordatorio visual de que aquel que juzga lo hace con justicia absoluta, sin parcialidad ni error. En el Salmo 96 se declara que el Señor viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este es un juicio que nadie podrá cuestionar, porque será realizado por el Dios que conoce todas las cosas, incluso las intenciones de nuestro corazón. El hecho de que el cielo y la tierra huyan de la presencia de Dios en esta visión también es significativo. En 2 Pedro, capítulo 3, se nos habla del día del Señor, cuando los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se desharán con fuego y la tierra será consumida. Esto no solo marca el fin del mundo como lo conocemos, sino también la inauguración de una nueva era, una eternidad en la que no habrá lugar para el pecado, la corrupción ni el sufrimiento. Es un recordatorio de que las cosas temporales de este mundo no tienen comparación con la gloria que se revelará en los hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? La respuesta está claramente expresada en las Escrituras, por medio de la fe en Jesucristo. En Juan capítulo 1 se nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que no importa nuestro pasado, nuestras fallas o nuestras debilidades, podemos tener la certeza de nuestra salvación si ponemos nuestra confianza en Él. La salvación no es un logro humano, sino un regalo de Dios, disponible para todos los que lo acepten. Además, las Escrituras nos enseñan que esta fe en Cristo no es algo pasivo, sino que debe manifestarse en una vida transformada. En Santiago capítulo 2, se nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Esto no significa que las obras nos salvan, sino que son el fruto de una fe genuina. Una persona que ha experimentado el amor y la gracia de Dios no puede seguir viviendo y como antes. Su vida será un reflejo de esa transformación, un testimonio de que ha pasado de muerte a vida, como dice en 1 Juan, capítulo 3. En el contexto del juicio del gran trono blanco, esto es particularmente importante. Las obras registradas en los libros no son solo nuestras acciones externas, sino también las intenciones de nuestro corazón y nuestra disposición hacia Dios y los demás.
En Mateo capítulo 25, Jesús nos da una imagen de cómo serán juzgadas las naciones, separando a las ovejas de los cabritos. Este pasaje resalta la importancia de cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados, porque lo que hacemos a ellos, lo hacemos a Cristo. Es un recordatorio poderoso de que nuestra fe debe manifestarse en amor y servicio. Sin embargo, este juicio no solo tiene un aspecto individual, sino también uno colectivo. Toda la creación será testigo de la gloria y la justicia de Dios en este día. En Romanos capítulo 8, Pablo habla de cómo la creación misma gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Este juicio final será el momento en que todo lo creado verá cumplida la promesa de redención. Para los redimidos será un día de gozo indescriptible, porque finalmente estarán en la presencia de Dios para siempre. Pero para aquellos que rechazaron su gracia, será un día de separación eterna. Es importante recordar que este juicio no es algo que Dios hace por crueldad o por placer en el castigo. En Ezequiel capítulo 33, Dios dice claramente que no se deleita en la muerte del impío, sino en que se vuelva de su camino y viva. Este es el corazón de Dios. Un deseo profundo de que todos se arrepientan y encuentren la vida en Él. Pero como un juez justo, no puede ignorar el pecado. Su santidad exige justicia, y su amor nos ofrece el camino para escapar de la condenación. A medida que reflexionamos sobre este evento, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo con una perspectiva eterna? En Colosenses capítulo 3 se nos insta a poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades terrenales, sino que vivamos con la conciencia de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada acción que realizamos, tiene un impacto eterno. Una de las verdades más impactantes acerca del juicio del gran trono blanco es que, aunque será un momento de justicia definitiva, también revelará la profundidad del amor y la paciencia de Dios hacia la humanidad. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios, en su misericordia, ha dado innumerables oportunidades para que las personas se arrepientan y vuelvan a Él. En 2 Pedro, capítulo 3, se nos dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo resalta que el juicio no es el deseo final de Dios. Su deseo es salvar. Sin embargo, la paciencia de Dios no debe tomarse como una licencia para ignorar su llamado. Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Él, pero llegará un momento en que esa oportunidad termine. En el Evangelio, según Mateo capítulo 24, Jesús nos advierte que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, y nos exhorta a estar preparados, porque su regreso será repentino, como un ladrón en la noche. Esto significa que debemos vivir con una constante expectativa y vigilancia espiritual, asegurándonos de que nuestras vidas estén en armonía con su voluntad. Cuando pensamos en el libro de la vida, es importante recordar que no se trata de algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se menciona que este libro pertenece al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto nos muestra que nuestra salvación depende enteramente del sacrificio de Cristo en la cruz. Es su sangre derramada la que nos limpia de nuestros pecados y nos da acceso a la vida eterna. Como se menciona en 1 Pedro, capítulo 1, hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En este juicio, el contraste entre aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y aquellos que no lo están será evidente. Para los redimidos será un momento de victoria y gozo eterno, porque serán acogidos en la presencia de Dios para siempre. En el Evangelio, según Juan, capítulo 14, Jesús promete que ha ido a preparar un lugar para nosotros y que regresará para llevarnos con Él. Esta promesa es una fuente de esperanza y consuelo para todos los que han puesto su fe en Él. Por otro lado, para aquellos que rechazaron la gracia de Dios, el juicio será un momento de pérdida eterna. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 se describe cómo estos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta separación no es una decisión arbitraria de Dios, sino el resultado de una vida vivida lejos de Él. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, Jesús declara que la condenación viene porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta elección de rechazar la luz y aferrarse a las tinieblas es lo que lleva a la condenación. El lago de fuego, que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, no es un lugar creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. En el Evangelio según Mateo capítulo 25, Jesús explica que este es el destino de aquellos que siguieron el camino de la rebelión contra Dios. Sin embargo, Dios nunca quiso que ninguno de nosotros terminara allí. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento y reciban la vida eterna. Este juicio final es, en última instancia, una confirmación de la elección que cada persona hizo durante su vida. Es importante recordar que el juicio del gran trono blanco no es algo que los creyentes deban temer, sino algo que debe motivarnos a vivir con propósito y a compartir el Evangelio con los demás. En 2 Corintios, capítulo 5, Pablo nos dice que conocemos el temor del Señor por lo que persuadimos a los hombres. Este temor no es un miedo paralizante, sino un respeto reverente por la santidad y la justicia de Dios, que nos impulsa a advertir a los demás y a guiarlos hacia la salvación en Cristo. Nuestra respuesta al mensaje del juicio del gran trono blanco debe ser doble. Primero, asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté firme y en el lugar correcto. Y segundo, actuar como embajadores de Cristo, llevando su mensaje de reconciliación al mundo. En Romanos, capítulo 10, se nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que tenemos un papel crucial en compartir este mensaje con aquellos que aún no lo han oído. Este llamado a la acción no es solo para pastores, evangelistas o líderes espirituales, sino para todos los creyentes. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, Jesús da la gran comisión, enviando a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones. Este mandato sigue vigente hoy, y es nuestra responsabilidad compartir la esperanza que tenemos en Cristo con un mundo que desesperadamente lo necesita. A medida que reflexionamos sobre el juicio del gran trono blanco, es imposible ignorar el carácter inmutable de Dios, quien es justo y misericordioso en igual medida. Este juicio es el último acto en la historia de la humanidad como la conocemos, donde el tiempo se detiene y la eternidad comienza. En el libro de Malaquías, capítulo 3, se nos recuerda que Dios no cambia y su justicia es la misma ayer, hoy y siempre. Esto significa que su estándar de santidad no se adapta a las modas o filosofías humanas, sino que permanece inalterable.
Es un recordatorio de que su palabra, tal como fue escrita, sigue siendo la guía absoluta para nuestras vidas. Uno de los aspectos más solemnes de este juicio es que no habrá lugar para excusas ni argumentos. En Romanos, capítulo 14, Pablo declara que todos compareceremos ante el tribunal de Dios y que cada uno dará cuenta de sí mismo. Este es un momento en que nuestras vidas quedarán expuestas tal como son, sin adornos ni máscaras. Es un llamado a vivir con integridad y autenticidad, sabiendo que, aunque podamos engañar a otros, nunca podemos esconder nada de Dios. En el Salmo 139, el salmista exclama que no hay lugar donde podamos huir de su presencia, porque Él conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos. En este juicio final veremos también el cumplimiento de muchas promesas y advertencias dadas por Dios a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 11, se nos dice que el día de la ira no aprovecharán las riquezas, pero la justicia librará de la muerte. Este pasaje destaca que nada de lo que acumulamos en esta vida material tiene valor eterno. Solo nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su palabra tienen peso en la eternidad. Es un recordatorio poderoso de que debemos vivir con un enfoque en lo eterno, en lugar de invertir nuestras energías únicamente en lo temporal. El juicio del gran trono blanco no es solo un evento que afecta a los individuos, sino también a las naciones. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, Jesús habla de cómo las naciones serán reunidas y separadas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Este pasaje nos muestra que Dios no solo juzga a las personas de manera individual, sino también a los pueblos y a las sociedades por sus acciones colectivas. Es un recordatorio de que nuestras decisiones como comunidad también tienen consecuencias eternas y que estamos llamados a ser luz y sal en el mundo. A pesar de lo solemne de este juicio, las Escrituras también nos ofrecen una esperanza gloriosa para los redimidos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, después de describir el juicio, Juan relata cómo Dios hará nuevas todas las cosas. Él enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la promesa de un futuro lleno de paz, alegría y comunión eterna con Dios. Es un recordatorio de que el juicio del gran trono blanco no es el final, sino el comienzo de una eternidad gloriosa para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Por otro lado, las consecuencias para quienes rechazan la gracia de Dios son eternas y definitivas. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo describe cómo serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el destino más trágico imaginable, una separación eterna de la fuente de toda vida, amor y bondad. Sin embargo, es importante recordar que este no es el deseo de Dios para nadie. En 1 de Timoteo, capítulo 2, se nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Este juicio final es, en esencia, una confirmación de la elección que cada persona hizo durante su vida. Esto nos lleva a la responsabilidad que tenemos como creyentes de compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han recibido. En el libro de Romanos, capítulo 10, Pablo plantea una pregunta clave: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este llamado a proclamar el mensaje de salvación no es opcional para los cristianos, sino una parte fundamental de nuestra fe. Somos embajadores de Cristo, llamados a llevar su luz a un mundo que está en tinieblas. El juicio del gran trono blanco también debe motivarnos a vivir con una mentalidad de eternidad.
En Colosenses capítulo 3, Pablo nos exhorta a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto significa que nuestras decisiones diarias deben estar alineadas con los valores eternos, no con las prioridades temporales. Cada acto de amor, cada palabra de verdad y cada decisión de obediencia a Dios tienen un impacto eterno que será revelado en este juicio final. Finalmente, este juicio nos invita a examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. En el Salmo 119 se nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Este es el estándar por el cual seremos juzgados y es también la guía que Dios nos ha dado para vivir una vida que le honra. No estamos solos en este viaje. Su Espíritu nos fortalece, nos guía y nos capacita para vivir en obediencia. El juicio del gran trono blanco también nos muestra un profundo contraste entre la justicia de Dios y su amor eterno. Aunque su juicio es inevitable para todos, no debemos olvidar que su intención nunca ha sido la condenación. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, se nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este pasaje resume el corazón de Dios, un deseo constante de redención y reconciliación con la humanidad. Pero, como se explica en los versículos siguientes, quienes rechazan esta salvación ya están condenados por su incredulidad. En este juicio, cada detalle de nuestra vida será expuesto ante el Dios que todo lo ve. En el libro de Hebreos, capítulo 4, se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto significa que no habrá nada oculto, ni siquiera nuestras motivaciones más profundas. Es un recordatorio solemne de que vivir con honestidad e integridad no es opcional, sino esencial para los que seguimos a Cristo. Sin embargo, para aquellos que están en Cristo hay una esperanza inquebrantable. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo declara con gran confianza que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que, aunque seremos juzgados, nuestra posición en Cristo nos asegura la vida eterna. Es su sacrificio el que nos justifica, no nuestras obras. En Primera de Juan, capítulo 1, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El juicio del gran trono blanco también nos enseña que Dios no hace acepción de personas. En el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro declara que Dios no muestra favoritismos, sino que acepta a todo el que le teme y hace lo justo. Esto significa que, independientemente de nuestra nacionalidad, raza, género o estatus social, todos somos igualmente responsables ante Él. Este es un recordatorio poderoso de que no debemos confiar en nuestras credenciales humanas, sino en nuestra relación personal con Dios. A medida que se abran los libros en este juicio, no solo serán reveladas nuestras obras, sino también el impacto que nuestras vidas tuvieron en los demás. En Mateo, capítulo 5, Jesús nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esto significa que nuestras acciones y palabras tienen el poder de influir en las vidas de otros, para bien o para mal. En el juicio, se nos pedirá cuenta de cómo usamos las oportunidades que Dios nos dio para ser de bendición a otros. Además, este juicio resalta la importancia del arrepentimiento genuino. En el Evangelio según Lucas, capítulo 15, Jesús relata la parábola del hijo pródigo, mostrando cómo el padre recibe con gozo al hijo que regresa arrepentido. Esta historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa cuán lejos hayamos caído,
Su gracia siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente y confían en Él. El juicio del gran trono blanco también subraya la importancia de vivir en santidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, se nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Esto no significa perfección humana, sino una vida apartada para Dios, guiada por su Espíritu y comprometida con sus propósitos. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, este llamado a la santidad es más relevante que nunca. Para los creyentes, este juicio también es un recordatorio de la recompensa eterna que Dios ha prometido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, Jesús declara que viene pronto y que su recompensa está con Él para dar a cada uno según sus obras. Esto nos motiva a vivir con fidelidad, sabiendo que nada de lo que hacemos para su gloria es en vano. En Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo nos exhorta a ser firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es inútil. A pesar de la seriedad del juicio del gran trono blanco, no debemos olvidar que este es un evento que culmina con la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. En Apocalipsis, capítulo 21, se describe cómo Dios hará nuevas todas las cosas, creando un nuevo cielo y una nueva tierra donde habitará la justicia. Para los redimidos, este será un tiempo de gozo eterno, donde veremos a Dios cara a cara y viviremos en su presencia para siempre. Esta visión gloriosa nos recuerda que el propósito final de Dios no es la destrucción, sino la restauración. Su juicio es parte de su plan para purificar y renovar su creación, para que todo sea como Él lo diseñó originalmente. En 2 de Corintios, capítulo 5, se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta transformación comienza ahora en nuestras vidas y culminará en la eternidad. El juicio del gran trono blanco no es solo un recordatorio de la justicia de Dios, sino también una invitación urgente para reflexionar sobre nuestra vida y decisiones. Es una escena que marca el punto de no retorno, donde todo lo que ha sido oculto se revelará y cada vida será evaluada de manera justa. Este juicio resalta no solo la santidad de Dios, sino también su gran amor, al darnos la oportunidad de prepararnos antes de que ese día llegue. En 2 de Pedro, capítulo 3, se nos recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y que por eso debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para su venida. Uno de los aspectos más impactantes de este juicio es que muestra claramente la separación definitiva entre los que han creído en Cristo y los que han rechazado su mensaje. En el Evangelio según Mateo capítulo 25, Jesús habla del momento en que las ovejas serán separadas de los cabritos según las decisiones que tomaron mientras vivieron en la tierra. Este no es un juicio superficial ni basado en apariencias externas. Es un juicio que examina el corazón y las verdaderas intenciones detrás de cada acción. Para aquellos que vivieron una vida rendida a Cristo, este será un día de recompensa. Pero para quienes rechazaron su gracia, será un día de pérdida eterna. En este juicio, los libros que se abrirán contienen un registro detallado de nuestras vidas. En el Salmo 56, el salmista menciona que Dios lleva un registro de nuestras lágrimas en su libro. Esto nos muestra que no solo nuestras acciones, sino también nuestros dolores y luchas son conocidos por Dios. Nada escapa a su conocimiento y en ese día todas las cosas serán puestas a la luz. Para los redimidos,
Este será un momento en el que se verá cómo la gracia de Dios obró en sus vidas, transformándolos y guiándolos hacia la eternidad. El destino de aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida es un tema difícil, pero es esencial abordarlo con honestidad y compasión. En Apocalipsis, capítulo 20, se menciona que serán lanzados al lago de fuego, el cual es la segunda muerte. Este es un lugar de separación total de la presencia de Dios, un estado de sufrimiento eterno que fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, como se menciona en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Este destino no es algo que Dios desea para la humanidad. En Ezequiel, capítulo 33, Él declara que no se deleita en la muerte del impío, sino en que éste se arrepienta y viva. Sin embargo, para aquellos que han puesto su fe en Cristo, el juicio del gran trono blanco no es motivo de temor, sino de esperanza. Es el momento en que recibirán la plenitud de la vida eterna, entrando en la presencia de Dios para siempre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, se describe cómo Dios hará nuevas todas las cosas y habitará con su pueblo. Allí no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Este es el destino glorioso que espera a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Es importante destacar que la salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesucristo. En Efesios capítulo 2 se nos recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe, y que esto no es de nosotros, sino un regalo de Dios. Sin embargo, nuestras obras son evidencia de esa fe. Una fe viva produce frutos visibles, como se menciona en Santiago capítulo 2, donde se afirma que la fe sin obras es muerta. Este equilibrio entre la gracia y las obras será evidente en el juicio, donde nuestras vidas reflejarán si realmente hemos caminado con Dios. El juicio del gran trono blanco también nos enseña sobre la importancia de vivir con una perspectiva eterna. En 2 de Corintios, capítulo 4, Pablo nos recuerda que las cosas visibles son temporales, pero las cosas invisibles son eternas. Esto significa que no debemos fijar nuestra esperanza en los logros terrenales o en las posesiones materiales, sino en la promesa de la vida eterna. Cada decisión que tomamos debe ser guiada por esta verdad, porque nuestra vida en la tierra es solo un preludio de la eternidad. Para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, este es el momento de actuar. En 2 de Corintios, capítulo 6, se nos dice que hoy es el día de salvación. Dios, en su amor y paciencia, está dando a cada persona la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. No es un mensaje de condena, sino de esperanza, porque como se menciona en 1 de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este juicio final es también un recordatorio para los creyentes de que nuestra misión en la tierra no ha terminado. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, Jesús nos da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo han recibido. Es un llamado a vivir con propósito, sabiendo que lo que hacemos para el reino de Dios tiene un impacto eterno. El juicio del gran trono blanco no es simplemente un evento distante o una advertencia sombría. Es una llamada a despertar, un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito eterno. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, será expuesto delante del Dios Todopoderoso, quien juzgará con justicia perfecta. Esta no es una amenaza para infundir miedo, sino una oportunidad para reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Él.
En el libro de Hebreos, capítulo 12, se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor, pero también se nos recuerda que Él es un Padre lleno de amor, que anhela que todos se acerquen a Él. A través de este juicio, vemos que el amor y la justicia de Dios no están en conflicto, sino que se complementan perfectamente. Él no ignora el pecado, pero en su inmensa gracia ha provisto un camino para que seamos perdonados y reconciliados con Él. Ese camino es Jesucristo, el Cordero inmolado que lleva el pecado del mundo. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Esta es la única puerta de entrada a la salvación y está abierta para todos los que estén dispuestos a creer y recibir su gracia. Ahora es el momento de preguntarte, ¿estás preparado para ese día? Si hoy estuvieras delante del gran trono blanco, ¿qué se revelaría sobre tu vida? Las Escrituras son claras en que nuestras obras no son suficientes para salvarnos. Solo la fe en Jesucristo puede garantizar nuestro nombre en el libro de la vida. Pero esa fe debe ser viva, activa y transformadora. En 2 Corintios capítulo 5 se nos exhorta a examinar si estamos en la fe, a probarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que realmente estamos viviendo conforme al llamado de Dios. Si nunca has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo, hoy es el momento perfecto para hacerlo. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús dice que está a la puerta y llama, esperando que alguien abra para entrar y cenar con Él. Este llamado es personal e íntimo, y no hay mejor momento que ahora para responder. Reconocer que necesitamos su perdón, confesar nuestros pecados y recibir su salvación es el paso más importante que podemos dar, porque determina nuestro destino eterno. Para aquellos que ya han puesto su fe en Cristo, este mensaje es un recordatorio de que nuestra misión en la tierra no ha terminado. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, Jesús nos manda a ser discípulos de todas las naciones. Cada persona que conocemos, cada momento que vivimos, es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y compartir su verdad. El tiempo es limitado y no sabemos cuándo llegará el día del Señor. Por eso, debemos vivir con urgencia y propósito, siendo luz en medio de la oscuridad y guiando a otros hacia la esperanza que hemos encontrado en Cristo. El juicio del gran trono blanco también nos invita a confiar plenamente en la justicia de Dios. En un mundo lleno de injusticias y sufrimientos, es fácil sentirnos desanimados o frustrados. Pero las Escrituras nos aseguran que Dios traerá toda obra a juicio y nada quedará sin resolver. En el Salmo 97 se nos dice que la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. Esto significa que podemos descansar en la certeza de que al final toda maldad será juzgada y todo lo bueno será recompensado. Para concluir, quiero dejarte con una reflexión profunda. El día del juicio del gran trono blanco será inevitable, pero nuestra preparación para ese día depende de nosotros. Como se menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Vivamos como hijos de la luz, guardando nuestras lámparas encendidas y esperando con gozo el regreso de nuestro Salvador. Si este mensaje te ha tocado, no lo ignores. Reflexiona sobre tu vida, ora y busca a Dios con todo tu corazón. Si necesitas reconciliarte con Él, este es el momento de hacerlo. Y si ya caminas con Cristo, compártelo con alguien más. Tal vez este mensaje sea lo que otra persona necesita para cambiar su destino eterno. Como se nos exhorta en el libro de Daniel, capítulo 12, los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a las multitudes, como las estrellas a perpetua eternidad. Hoy es el día de actuar. Hoy es el día de vivir para la gloria de Dios. Porque lo que está en juego no es temporal, sino eterno. ¿Estás preparado para ese gran día? Si aún no lo estás, da el paso. Si ya lo estás, comparte esta verdad con otros. Que nuestra vida sea una luz que guíe a otros hacia el Cordero que quita el pecado del mundo.